Buenas noches nuevamente, los saludo, gracias por estar aquí atentos a esta nueva sesión de la serie Dispensaciones, que ya llevamos varios meses en ella, pero creo que hemos aprendido bastante de este regalo que Dios le tiene a la cristiandad, al cristianismo, de saber que Dios ha dividido la historia de la humanidad en diferentes etapas y acuérdense, siempre digo lo mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, pero sí cambia la forma como Él se ha dirigido a los hombres. Y continuando con la serie de dispensaciones, vamos a hablar de la sexta dispensación, que es la gracia, que también se le llama dispensación eclesiástica, que tiene que ver con la iglesia. Entonces, después de este impasse que tuvimos la semana pasada, que no pudimos subir la sesión que le precede a esta, ya la tenemos otra vez arriba. Ya YouTube nos liberó el canal para poder subir más contenido y esta también, si Dios quiere, la vamos a poder subir pronto. Recordemos cómo terminamos la última sesión, en donde Cristo es el fin de la ley. Lo dice Romanos 10:4. Mami, usted que está ahí, para que me haga el favor y lea lo que dice en la pantalla con voz clara. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Señor, Amén. vino el Señor Jesús, gracias mami, y trae un regalo nuevo, las buenas noticias ahora del Evangelio. Entonces Él viene a traer las noticias del cielo. Vino el Rey, tomó nuestro lugar en la cruz, vamos a hablar de eso bastante más adelante, y ahí nos justificó. Ya no es a través de la ley que logramos llegar a Dios, sino a través del que vino aquí y cumplió toda la ley, que es el Señor Jesús, como lo vimos la semana antepasada, pudimos hablar bastante sobre esto. Volviendo aquí a nuestra gráfica del equivalente a los 7 días de la creación y dentro de los 7.000 años de historia, la raza humana, de los cuales hemos avanzado varios, nos queda solamente un día es como 1.000 años, 1.000 años es como un día. Entonces, el periodo de la gracia corresponde a los días 5 y 6 de la semana de 7 días de 1.000 años. Acuérdense que Dios hizo la creación en 6 días y al séptimo descansó en una semana completa, equivale al día 5 y al día 6. Sí, tanto en lo que tiene que ver con la creación como también con la historia de la humanidad. Por lo que hemos conocido y hemos aprendido, puedo decir con gran, digamos, precisión que antes de Cristo pasaron 4.000 años de historia, desde Adán, de acuerdo a la cronología del libro de Génesis y los registros que la misma Biblia nos lo cuenta. Y esto me da pie para decir que si uno ve una semana, entonces nosotros vamos a ver que los primeros días de la semana son 1, 2 y 3, son los primeros días. Los últimos días o los posteros días son los 5, 6 y 7. El día 4, digamos que está ahí en la mitad. Entonces, los primeros días de la semana son del 1 al 3. Los postreros días comienzan ya los últimos días de la semana. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, viene un viernes y uno ya piensa, ya la semana se acabó. Viernes, sábado y domingo es como si el viernes ya estuviera la semana terminando. Entonces, la frase postreros días que habla la Biblia, conforme a la Biblia que se usa aquí para este curso, que es la Biblia Valera 1602, la frase postreros días aparece 8 veces en toda la Biblia. Considerando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esa frase solamente aparece 8 veces. El día 8 está mencionado también en la Biblia, después de que Dios creó, de alguna forma el Señor dice, comienza un nuevo día, o sea, el día 8 es el día después del último día de la semana. Entonces Dios tiene un nuevo comienzo para nosotros después de que termine esta edad del ser humano. Cuando la Biblia dice que el derramamiento del Espíritu ocurrirá en los postreros días, esto ocurrió al comienzo de los postreros días, cuando el Señor se fue y después dejó a los discípulos que estuvieran todos unánimemente orando, y eso fue muy cerquita al día 4, pues es muy cerquita a los 4.000. Entonces, los posteros días comenzó cuando llegó el Señor y Él dejó el regalo del Espíritu Santo. Este hecho del Espíritu Santo volverá a ocurrir nuevamente en el periodo de la gran tribulación para los israelitas cuando se vuelva otra vez a predicar este evangelio del reino, que es el evangelio de las obras, de que tengan que luchar más para poderse salvar, porque la época va a ser demasiado dura en esos tiempos. Va a volver a suceder de que se va a derramar otra vez el Espíritu, les van a volver a salir señales, prodigios, milagros y todo sigue ocurriendo dentro de la ventana de los postreros días, pero tengamos en cuenta que los judíos rechazaron a Jesús, entonces todas las promesas que hubo para los israelitas después de que rechazaron a Jesús se pusieron en pausa. ¿En pausa hasta cuándo? Hasta que venga la tribulación y la gran tribulación, que es cuando se va a reanudar la semana 70 de Daniel. Cuando nos dicen posteriores días, también tengamos en cuenta que no es que la Biblia se haya equivocado y que esté diciendo eso desde hace 2.000 años, no. Los posteriores días los estamos viviendo todavía.
Ustedes van a ver el estudio de las iglesias, más adelante lo refiero. Estudiamos bastante sobre las iglesias. No vamos a repetirlo, pero sí ustedes pueden ver también en este estudio para tener más información. Dentro de esta era de la iglesia ocurrieron muchísimas cosas y no queda mucho por ocurrir, para ser honesto. Ya estamos llegando casi que al borde, acá donde está la flechita, de que termine la época de la gracia. Pero vamos a hablar bastante sobre esta época, que aquí aparece un personaje muy importante que fue Pablo. Pablo fue encomendado por Jesús para predicar el evangelio a los gentiles y contrasta con el evangelio que predicaron Jesús y Juan el Bautista, que es el evangelio del reino. Es el evangelio de perseverar hasta el fin, de obras, etcétera. ¿Cuál es ese evangelio que predicaba Pablo? Es el evangelio de la gracia, que es el tema de esta sesión. Aquí en la gracia, nosotros lo que tenemos que hacer es levantar las manos, darle gracias a Dios por el regalo que nos dio a través de Él, siendo hombre, para morir por nosotros. Isabel, tú estás ahí, por favor, para que leas lo que está en la pantalla, si eres tan amable. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí del hombre, ni tampoco fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles. No consulten enseguida con carne y sangre. Galatas 1, 11, 12, 16. Gracias, Isabel. Que la Biblia habla mucho de cómo Pablo fue a los gentiles. Es muy interesante que Pablo, siendo hebreo, judío, él fue primero a sus hermanos judíos y se nota mucho también cómo él sentía celo por los judíos. Él comenzó a predicar a los judíos, pero los judíos lo rechazaron también y él dijo, de ahora en adelante me voy a los gentiles. Entonces Pablo dice que tener fe. ¿Fe en qué? ¿En qué tenemos fe? En nosotros, en lo que nosotros hacemos. Tenemos fe en la gente. Tenemos fe en lo que nos dicen los pastores. Tenemos fe en nuestras obras, nuestras propias fuerzas. Tenemos fe en que todo va a salir bien, fe, etcétera. ¿Fe en qué? Entonces vamos a ver en qué es fe. Es muy importante. Tengamos en cuenta que si no trazamos bien la palabra de las escrituras, vamos a estar confundidos, porque en algún lado la Biblia dice que debemos recibir el bautismo u obedecer los mandamientos para ser salvos. Pero en otro lado dice salvos por la gracia, por la fe en su sangre, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál de las dos? Pero resulta que si nosotros entendemos que hay dispensaciones, vemos que la dispensación de la ley llegó hasta cierto punto cuando llegó el Señor y regaló la gracia, pero de ahí arranca la dispensación de la gracia que fue revelada a Pablo. La Biblia nunca se contradice. Y si como en este caso nosotros encontramos algo en donde hay alguna como oposición o difiera entre algo, por ejemplo aquí justicia y gracia, es porque hay un cambio de dispensación. Dice, salvos por gracia, por la fe en su sangre. Gina, ¿tú puedes leer por favor lo que está ahí? Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesús Cristo, por todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Romanos 3, 21, 28. Amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias, Gina. Entonces vemos que es salvos por gracia, por la fe en su sangre. Y sigamos hablando sobre este tema porque es muy importante que nosotros como cristianos tengamos esto claro. Dios dice aquí en Efesios 2 del 4 al 9, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y nos ha levantado con Él y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De alguna forma la iglesia ya está ahí, no es que vayamos a estar ahí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, que es lo que nos ha venido mostrando en este periodo de la iglesia. Nosotros estamos en estos siglos venideros después de que Pablo escribió esto, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros no somos salvos por lo bueno que seamos nosotros, porque es que seamos unos buenos cristianos o oremos muy chévere o nos juntemos muchos,
a pelear por Amén. sus derechos. No, es porque ya hubo alguien que hizo la obra por nosotros, Jesucristo, que nos justificó en la cruz. Como dice Romanos 3:28, concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Somos salvos Amén. por gracia, por la fe en su sangre, la sangre de Cristo, y no es cualquier sangre. Vamos a ver bien en esta dispensación de la gracia varias cosas. Esta dispensación va desde la cruz, que fue la corona para Cristo. Ahí en esa cruz él fue coronado rey. Su inicio exacto son 50 días después de la cruz. Todavía él tuvo que hacer otro trabajo extra en esos 40 días y después les dijo, esperen un poquito más y pasaron 10 días más hasta que ocurrió el descenso del Espíritu Santo. Entonces murió el Señor Jesús en la cruz y se abrió esa herencia en Pentecostés. A los herederos se les dio lo que Jesús le había prometido. Esto lo pueden ver en Hechos 2:1, Apocalipsis 4:1. Entonces, hablando de la muerte del testador, por esta razón, él es el mediador de un Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive, así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre, que era la sangre de animales. Los israelitas tenían fe en que esa sangre los iba a limpiar de todo pecado. Había fe en esa sangre derramada cada año por el sumo sacerdote. Pero el Nuevo Testamento también tiene sangre. Ya no se necesita la sangre de animales, sino la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Esto es lo que leí, es el de Hebreos 9, del 15 al 18. Ahora, ¿es testamento o es pacto? Yo aquí quiero ser bastante enfático con ustedes. Espero que todos me estén escuchando, porque aquí es muy importante esto. Cuando yo digo las cosas no es por terquedad, es porque el Señor me ha dado el regalo de poder estudiar la Biblia o leer la Biblia en varias versiones, en 2 idiomas, la NBI, la Reina Valera 60, la 95, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, bueno, en fin, varias versiones en español y también en inglés he leído algunas. Es muy importante saber que aunque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante, que es para de 2 filos, la palabra del Señor, el enemigo siempre la ha querido tergiversar. ¿Qué pasa con esto? Teniendo en cuenta las versiones de Valera 1602 purificada y la King James, tenemos que ver que la palabra testamento difiere de la palabra pacto. La palabra testamento aparece 12 veces en toda la Biblia. La palabra testamento es diateque, difiere la palabra pacto, que es berit, que aparece 254 veces en la Biblia, en estas Biblias. Entonces, si entendemos que la Biblia se refiere a un Nuevo Testamento con la muerte del testador, por favor póngale mucha atención a esto, ahí sí podemos entender la división más básica que tiene la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en donde el Nuevo Testamento mayoritariamente tiene que ver con la dispensación de la gracia, que es lo que les dije ahora, que es cuando muere Jesús y abre el testamento a sus herederos en Pentecostés. Si tenemos la versión de la Biblia que hace esta distinción correcta, en donde ustedes ven testamento donde es testamento y pacto donde es pacto, ustedes pueden estar seguros que no van a confundirse y van a ver cómo la Biblia no se va a contradecir, no va a tener partes que no entiendan y no vamos a tener dudas doctrinales que son básicas. Si entendemos esta división esencial de la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos va a poner en contexto correcto de casi toda la Biblia. Pero ustedes me van a decir, no, Saulo, pero es que esto es evidente, es que uno ve la Biblia, uno compra la Biblia y ahí dice, Nuevo Testamento va aquí y allá y el otro antiguo de acá para atrás. Pero no es así, porque el canon no nos puso los testamentos como son debidos, porque el Nuevo Testamento comienza con la sangre derramada de Jesús y Pentecostés. Se los voy a leer. La Biblia habla de estas 12 veces, yo extracté solamente 4, pero ustedes pueden ver los otros 12, se los puedo pasar después. Busquen en sus Biblias estos versículos que les voy a leer. ¿Les parece? Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, vayan a Hebreos 9:16, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Luego me dicen que encontraron. Luego Mateo 26:28, porque esto es mi sangre, y si quieren, no busquen todas, sino busquen esta y la que viene. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Alguien me quiere decir qué encontró en su Biblia? Alguien que en cualquier momento les puede interrumpir y me dice. Luego Marcos 14:24, y les dijo, esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. Luego en 2 Corintios 3:6, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra,
sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es importante dónde está la palabra testamento y dónde está la palabra pacto. Saulo, yo Señora, encontré Mateo 26, 28. ¿qué te dice? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Imagínate, entonces, esa palabra, y con mucho respeto y con mucho amor les digo, no es pacto, porque esa palabra no es berit en la Biblia. Y yo no les quiero decir, vayan, lean siempre el hebreo. No, esta palabra se refiere al mi sangre del Nuevo Testamento. Y lo que quiero enseñar ahora, y quiero ser bien enfático, que el Nuevo Testamento, el testamento lo dejó Jesús. Y volvamos otra vez lo que dice acá, es que es muy evidente cuando dice aquí la muerte del testador. El testador es Jesús. No puede haber testamento si todavía el testador está vivo. Ustedes Pero que mira que conocen de Hebreos leyes, dice testamento y testador. exactamente, porque no todas las versiones lo dicen, pero ¿cuál es el testamento? Arranca un Nuevo Testamento con una nueva sangre, que es la sangre de Cordero de Dios, mientras que el Viejo Testamento también tenía sangre, que era la sangre de los animales, y arrancó con la sangre de, no me quiero ir hasta allá, pero hasta incluso con la sangre del primer cordero que Dios tuvo que matar para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Pero bueno, en la ley aparece con la sangre que Dios dijo que tenía que ser derramada de los animales para limpiar los pecados. Ustedes que conocen de leyes, cuando alguien abre un testamento, solamente se reparte cuando muere la persona. Y el testamento se repartió cuando Jesús murió. No es un pacto. Uno puede hacer un pacto en vida. Y el pacto lo puede uno sostener en vida. Y el pacto es válido en vida. Pero el testamento solamente es válido cuando muere el testador. Entonces, bueno, es claro acá que el Nuevo Testamento comienza con la sangre derramada de Cristo. Es el mensaje que yo quería darle aquí. Entonces es importante tener bien claro este concepto, porque esto nos va a ayudar a decir en dónde está el Nuevo Testamento, a partir de dónde comienza el Nuevo Testamento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, Saulo, yo estoy un poquito confundida. Yo entiendo que el Nuevo Testamento arranca con la muerte de Jesús, con su sangre derramada. Pero entonces pacto es un acuerdo entre quienes. Bueno, la Biblia hay varios pactos. Los pactos son entre Dios y los hombres. Y está el pacto con Noé, que es el pacto noéico. No es, sí, Está el sí. pacto adámico, porque Dios hizo un pacto con Adán antes de hacer el pacto con Noé. Está el pactos que él ha hecho con David, con el rey David, que tiene que ver con el reinado milenial. O sea, ha hecho varios pactos. Ah, ok, Entonces no ok. podemos comparar lo que hizo Jesús con estos pactos. No son comparables. Porque es que lo que hizo Jesús viene a partir la historia de la humanidad y de nuestra relación con Dios en dos. Sí, correcto, Lo que hizo Jesús correcto. en la muerte en la cruz no es un pacto, sino es un testamento. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Esa es la Ya, diferencia. ok. Gracias, Gina. Muy buena pregunta. Entonces, desde ahí va la dispensación de la gracia hasta el rapto de la iglesia, que es justo previo a la segunda venida de Cristo para nosotros los creyentes. Entonces, ahí se acaba el sufrimiento del cristiano de ayer y de hoy. Esta dispensación de la gracia es un paréntesis que se incrusta dentro de lo que es la dispersión de Israel cuando rechazaron al Mesías y su restauración otra vez a Israel a su propia tierra. Se puso en pausa el reloj profético. El propósito de la gracia es un pueblo para su nombre. Simón ha contado cómo primero Dios visitó a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Está en Hechos 15:14. Este propósito de Dios no fue revelado en las escrituras del Antiguo Testamento y fue desconocido por los patriarcas y los profetas. Cristo fue el primero en insinuar cuando dijo sobre la confesión de Pedro en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí hay varias cosas que hablar. Si yo me detengo acá, creo que no vamos a terminar este curso en 2 horas. Pero aquí no se refería a que Pedro iba a ser la roca sobre la cual se iba a fundar la iglesia. No, acá la roca de la cual hablaba Jesús es rock en inglés y es él porque Jesús es la roca. Pedro es stone. O sea, son muchas piedritas stone, o sea, unidas todas forman un conjunto. Cuando él dijo sobre esta roca se refería a Jesús, a sí mismo. Y él edificará su iglesia sobre sí, sobre Jesús. Ah, Entonces aquí ya hay te dos cosas. comprendí. Pedro significa Peter, o Pedro es Peter, es stone en inglés. Pero Jesús se refería a Peter es stone y Jesús es rock, sí, es roca. Pero aquí lo que quiero enseñar no es esa parte, sino es ver cómo Jesús avisó, ya comenzó a dar tips de que iba a venir la iglesia. Pero todavía Jesús tenía que caminar entre los judíos. Entonces, el propósito de esta gracia es un pueblo para su nombre.
Y la iglesia, que somos nosotros en esta dispensación, es uno de los misterios revelados al apóstol Pablo. Si sabían que la iglesia es un misterio, está en Efesios 3, del 3 al 6, pero aquí voy a leer un poquito más, de 3 del 1 al 7. Por esta causa, yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es ese misterio? Que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. Amén. Vemos acá cómo en esta dispensación, este pasaje es espectacular porque ahí nos pone en contexto. Pablo diciendo, estamos en la dispensación de la gracia y que los gentiles son coherederos. Los herederos eran los judíos, pero él nos hizo coherederos, nos injertó en el árbol. Somos una rama injertada en Israel, entonces somos un mismo cuerpo. Sigue leyendo, estaba escondido en Dios, dice, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo, y así pueden leer. Entonces estaba escondido en Dios. Dios lo tenía reservado, lo que era la iglesia. Alguien puede llegar a decir, vea, pero es que ya en el Antiguo Testamento se decía que los gentiles iban a ser salvados. Hay varios versos de los profetas cuando dice, llamaré un pueblo que no es mi pueblo. Él ya lo había dicho. Es cierto que eso no es el misterio, porque está en Romanos 9, 24, 26, que dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, llamada a la que no era amada. El misterio era que el propósito de Dios era unir al judío y al gentil en algo completamente nuevo, que era la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ese era el misterio. El misterio no era que iba a salvar a los gentiles, el misterio es que gentiles y judíos hoy en día podemos ser de la iglesia. Alguien me preguntó una vez, entonces, ¿qué pasa con los judíos? Todos los judíos hoy en día, así como cualquiera, nosotros los gentiles, todos los judíos pueden entrar a ser parte de la iglesia. Después de que salga la iglesia ya es otro cuento distinto. Dice, porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos los miembros de un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo. Así también es Cristo, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Entonces aquí dice, ora judíos o gentiles, o sea, bien sea judíos o gentiles, ora siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un espíritu. Entonces, 1 Corintios explica esto, que nosotros, tanto los judíos como los gentiles, podemos formar hoy en día un cuerpo. Aquí no hay, el Señor dijo, ya no hay, a través de Pablo, ya no hay distinción entre judío o gentil, entre griego o judío. No hay distinción. Cualquiera puede ser parte de la iglesia, cualquier raza, cualquier nacionalidad, cualquier condición social, cualquier persona puede ser parte de la iglesia. Todo eso dentro de esta dispensación de la gracia. También vemos en esta dispensación estamos bajo el pacto davídico. Gina, hablando sobre uno de los pactos. Dios hizo un pacto con David. Se llama el pacto davídico. ¿Cuál es la señal del pacto? Un hijo. Segunda Samuel 7, del 4 al 17, pero solamente voy a extractar aquí una partecita. Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré por siempre el trono de su reino. Aquí no se refería a Salomón, porque no fue por siempre el reino de Salomón. Salomón cayó, Salomón pecó. Aquí se refería a la descendiente que vendría de David, que era Jesús. Por eso Jesús le dicen hijo de David, por este pacto. Y el trono que sí va a ser establecido por siempre, que todavía no lo está, porque los judíos lo rechazaron, es el trono de Jesucristo, cuando Él venga a reinar en el reinado milenial y después por la eternidad. Muchos acaba todos los sufrimientos de todos. Entonces el pacto de David, la señal es un hijo. Es muy importante entender esta parte y por eso es importante dispensaciones. Y ahora miramos también esto también porque es importante, viendo la señal del hijo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será ya grande, llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. ¿Sí lo ven cómo está conectado? Se conecta esto que dijo Lucas, se conecta con lo que dijo el profeta Natán a David en 2 Samuel 7. Acá se muestra esa profecía. Y lo bonito de la Biblia es eso, la Biblia se cumple. Y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y de su reino no habrá fin. Todavía ese pacto no se ha terminado de cumplir. Estamos bajo ese pacto, pero en un paréntesis. ¿Qué pasa? Hoy en día, ¿sí saben quiénes son los llamados los hijos de Dios?
Hoy en día, solamente los que recibimos a Dios, a Jesucristo, y aceptamos la obra redentora en la cruz, a los que le recibió, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Aquí sí toca ser muy radical. Hijo de Dios no es el inconverso, es criatura de Dios. Somos hijos de Dios, una nueva creación, sí, nueva criatura, solamente si aceptamos la obra de Jesucristo. Hoy en día hasta los israelitas pueden ser hijos de Dios. Entonces, Dios no llama hijos a cualquiera. Vamos a ser hijos de Dios los que creamos en Jesús. En esta dispensación de la gracia, Dios está tratando con individuos, no está tratando colectivamente. Y es por eso muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado cuando estamos pensando que es que todos juntos vamos a lograr la salvación, todos juntos unámonos para lograr la salvación. No es así, es individual. Formamos un organismo, formamos una iglesia cuando todos los miembros sí están unidos. ¿Unidos a través de qué? De una misma mente, que es la mente de Cristo, porque recibimos a Jesucristo, lo que Él hizo, tenemos una misma mente, pero no quiere decir que todos vayamos a estar en el mismo lugar. Eso no es bíblico. Por ejemplo, no lo es así Nimrod. Dios se lo dijo a Adán, se lo dijo a Noé, dispérsese. ¿Por qué? Ustedes saben por qué Dios quiere dispersarnos, pero mientras que Satanás nos quiere unir. ¿Alguien tiene una idea? ¿Será ¿Cómo para que estuvo la todo el mundo pregunta? sea- Porque Dios quiere, repito la pregunta, mami, que por qué Dios quiere dispersarnos y vayamos por todo el mundo y por qué Satanás quiere es todo centralizado, algo unido, central y no dispersándonos. ¿Por qué? Para No, compartir su palabra, porque, para poderse o sea, extender más la palabra de Dios. Pues eso él puede no enseñar. quiere, él no quiere que llevemos, él nos quiere distraer, él quiere que nos desenfoquemos, él quiere que nos distraigamos, pero realmente no que cumplamos con esa comisión de lo que dice Mateo 28. El Señor nos mandó a hablar de él por todas partes. No sé si alguien tiene algo más, todo eso es cierto, pero les voy a dar un dato. No sé si alguien tiene algo más. Bueno, de esa forma él interrumpe la gran comisión y que otros conozcan del Señor, o sea, limita el trabajo de los hijos de Dios para darle las buenas nuevas a los demás y hacer discípulos. Bueno, les cuento algo. Yo tengo una. Dale, Alejandro. Yo creo que el diablo quiere unirnos es por el tema de que quiere formar un único gobierno, algo mundial, una única unión. No sé si es de pronto por ese lado. Digamos que por ahí, pero hay una razón esencial y es en la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Dios es omnipresente, omnisciente. O sea, Está en todas partes. Dios está en todos nosotros, En- así nosotros estemos en A el donde fondo del mar, estemos. estemos en un Exactamente. sótano, estemos en una montaña, donde sea, Dios sabe todo de nosotros, porque Él es omnipresente y Amén. Sí. omnisciente. Pero el diablo no es omnipresente ni es omnisciente. Él solamente es uno. Entonces él necesita tener a la gente controlada. Él necesita a tener toda la gente en un solo lugar para saber quién es quién, qué hace qué, dónde lo hace, cuándo comió, cuándo se levantó y todo, a través de otras formas, pero no a través de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Dios no tiene problema y no tiene miedo en decirle a todo el mundo, váyanse para donde sea, porque a donde vayamos, Dios va a saber Él está. quiénes somos Va a estar nosotros con nosotros, sí. y Él está en nosotros. Miren, él sabe de nosotros todo lo que nosotros hacemos sin que nos tenga que poner algo extra para que nosotros lo hagamos, una cámara o lo que sea. Él sabe todo de nosotros, pero además de eso, Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo cuando aceptamos la obra de Jesucristo. El diablo no. Entonces, por eso Él siempre ha querido reunir a la gente porque si los tiene ahí, los ve, los controla, los maneja y va a usar todo lo que esté a su alcance. Dios quiera que no me vayan a bajar 13 de canal por lo que voy a decir ahora, pero va a hacer todo lo que esté a su alcance para tener a la gente controlada y no ha cesado de hacerlo. Él no le gusta que la gente se disperse por esa razón, porque Él no es omnipresente, Dios sí es omnipresente. Ok. Es muy importante eso, que nosotros entendamos eso y ese es el temor que Él tiene. Por eso Él quiere colectivizarnos. Pero bueno, gracias por sus aportes. Pablo, ya estoy de tiempo completo. Bueno, gracias, Anabel. Dios no está tratando con las naciones, sino con individuos, como lo decía. Dios está llamando a través de la operación, que tiene que ver con lo que acabo de explicar, del Espíritu Santo a individuos, bien sea judío, bien sea gentil, para formar un cuerpo nuevo, y es la iglesia. Es un pueblo, el otro es judíos y los otros son gentiles. Esos son los tres pueblos que hay hoy en día. Aquí no hay más división. Están los judíos, porque los judíos siguen estando ahí como pueblo, pero ahorita están en pausa. Pero hoy en día ellos ya son como parte de cualquiera de nosotros, pero a nivel de pueblo están ahí, a nivel de nación, ellos están ahí. Cuando ustedes lean la Biblia, un tip es leerlo lo más literal posible. Lo otro es entender que hay tres pueblos.
iglesia, judíos y gentiles. Y cuando la Biblia dice, oye Israel, o a las 12 tribus dispersas de Israel, o oye Jacob, gusano, eso es Israel, no somos nosotros. Luego en la iglesia hay cosas para la iglesia. Toda la Biblia es útil para aprender, para redarguir, para instruir en doctrina. Toda la Biblia la podemos nosotros leer. Es para nosotros, pero no toda la Biblia aplica a nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado con la teoría del reemplazo, en donde dice que la iglesia reemplazó a Israel. Eso tampoco es bíblico. Entonces es importante tener en cuenta que hay 3 pueblos durante este tiempo de la gracia. Y este cuerpo nuevo no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Dios llama a judíos y a gentiles a ser parte de su iglesia. Lo pueden ver en 1 Corintios 12:13. 3 pueblos. Entonces, aquí hago énfasis en 3 pueblos, como dice Pablo en 1 Corintios 10:32, que es el segundo bullet. Dice Pablo, no deis ofensa a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y luego Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. La característica básica de esta dispensación, o una de las características básicas, es que los judíos no la vieron venir. Romanos 11:25-26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos. Atención, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11:25-26. Los judíos no vieron lo que se le venía. Aquí habla de la plenitud de los gentiles. Ya lo hemos estudiado varias veces, pero quiero repasar acá porque pues estamos aprendiendo, no importa que nos extendamos más en el video. Van a entrar una cantidad de gentiles a ser salvos. Hoy en día es la iglesia, pero sí saben que Dios tiene un número de los salvos y ahora se los muestro. Hoy en día Él está sumando y está llevando trigo a las bodegas que Él tiene para ir almacenando el trigo, pero va a llegar el tiempo de la cosecha, en donde ya va a separar el trigo de la cizaña. Ahora el trigo y la cizaña está creciendo juntas. Los gentiles convertidos formamos la iglesia va llenando el cielo de almas, pero cuando la iglesia salga, ya hasta ahí no se entra de la misma forma como ahora, no se entra en gracia, con la gracia. Durante el periodo de la tribulación van a haber gentiles también, y van a haber judíos, y la tribulación es para los judíos. Entonces en ese tiempo a los gentiles les toca pegársele a los judíos para ir sumando las almas que van a una eternidad en Cristo. Pero después del rapto no lo van a hacer con la sangre de Cristo, por fe en la sangre de Cristo, sino como lo hemos visto. Les toca no aceptar la sangre gratis del Salvador, sino dar su propia sangre en la tribulación. Eso es duro, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora es gratis, porque Jesús ya derramó la sangre, pero después toca pagar con su propia sangre. ¿Hasta cuándo va a ser esta plenitud de los gentiles? Va a entrar una cantidad de gentiles a ser salvos. ¿Quién puede leer Apocalipsis 6 del 9 al 11 aquí en la pantalla? Leo. Dale, Anabel, por favor. Y cuando él hubo abierto el 5º sello debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y les fueron dadas a cada uno ropas blancas, y le fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que sus consiervos fuesen cumplidos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Gracias, Anabel. Entonces, llegamos la iglesia al cielo, la boda del Cordero, pero después aquí van a venir unos mártires. Y es triste, y es importante, a mí eso me carga también. Si ustedes les cargan, a mí también me carga. Por eso yo insisto tanto y molesto tanto con estos cursos y también con las personas que puedan. Es importante alertar a la gente de lo que va a venir. Y ahí va a ser una cosa terrible, inimaginable, una mortandad horrible. La ira de Una Dios. cosa, la ira de Dios, ahí sí se llama la ira de Dios, pero no todo es por la ira de Dios. La ira de Dios, Dios va a dejar que el anticristo haga su parte y él va a comenzar a hacer muchas cosas y es donde vamos a comenzar a marcar a la gente. Y la gente que no lo obedezca a él tiene que morir decapitada porque no aceptan la marca. Y lo que preguntan acá los que están en el cielo, que, o sea, hemos dicho, eso es otra cosa que aquí puede que nos demoremos bastante, pero bueno, es que está en el cielo, nosotros vamos a subir con cuerpo glorificado. Los que están en el cielo ahora bajan y recuperan sus cuerpos. Esa es la composición del cielo por el rapto. Pero estas personas que están siendo martirizadas y mueren por Jesús durante la tribulación, no reciben todavía cuerpos. ¿Por qué? Porque ya no hay chance. Ellos son almas y están diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ellos van a recibir sus cuerpos al final del Armagedón, cuando ahí Jesucristo se va a sentar y va a juzgar a las naciones cabra y a las naciones oveja. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia?
A las cabras las pone a la izquierda y a las ovejas las pone a la derecha. Y ahí es cuando aplica, estuve enfermo y me visitaste, estuve hambre y me diste comer, estuve sin ropa y me diste vestir, etc. Ahí es donde aplica esa parte. Las naciones que van a ayudar a los judíos van a ser las naciones ovejas. Entonces, bueno, volviendo al tema, digamos, ahí es donde todavía estas personas que van a ser martirizadas todavía están diciendo hasta cuándo, porque es un periodo muy duro y ellos también en el cielo pues quieren recibir su cuerpo. Entonces hay un número, dice, hasta que sus consiervos fueren cumplidos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hay un número que Jesús tiene, no sabemos cuál es ni idea, pero Jesús todo lo tiene preparado. Entonces, el propósito de la dispensación de la gracia, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere? Como le dije, formar un pueblo para sí, pero Dios es tan grande en misericordia. Él dice, yo quiero que se salven. Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Entonces, 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La base del juicio es nuestra aceptación del Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Cuando Cristo se sentó en el trono del Padre, entonces lo cambió, en vez de ser un trono de justicia, es un trono de gracia. Él está sentado en el trono de la gracia. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia, y recibir oportuno socorro en momentos de angustia. Es un trono de gracia, no es de juicio. Y en la gracia todavía la puerta está abierta, todavía hay tiempo para que la gente entre. Entonces esa es la actitud de Dios en esta dispensación, es de favor, es de paciencia para los seres humanos, para los impíos, esperando a que la gente acepte la obra de Cristo crucificado, como lo dice aquí 2 Pedro 3:9, porque no hay otra forma de ser salvos, no hay otra, no hay forma. Entonces el juicio es aceptar a Cristo. ¿Sí saben que los cristianos ya fuimos juzgados? Sí. ¿Quién se acuerda dónde fuimos juzgados los cristianos? El juicio de los creyentes, los que formamos la iglesia, se dio en la cruz. La cruz de Cristo, sí. Esto ya lo habíamos hablado, sí. Eso ya lo habíamos hablado, entonces bueno, Sí. rajados porque no me contestaron, ¿sí? Sí. Entonces aquí lo dice la Biblia muy claramente. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. También Romanos 5:18, al decir que de manera por el delito de uno, o sea, Adán, vino la culpa a todos los hombres para condenación, pero por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Yo quiero que alguien lea el último, el 13. Ya, si quieren leo yo. Dale, Efraín, el último, el que está en el 13, por favor. Dice Colosenses 2:13-14. Sí, y a por favor. vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, trayendo No, rayendo que quitando, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, dándola de en medio y enclavándola en la cruz. Gracias, Efraín. La cruz es el altar del sacrificio del Cordero y ahí fue el juicio. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo no fui a la cruz, ni ninguno aquí tenemos que ir a la cruz. La cruz la tomó el Señor. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él se hizo pecado por nosotros. Nosotros estábamos muertos en pecados y delitos. Mi Señor, tu Señor hizo eso. Yo no sé, pero si a ustedes no les da esto emoción, a mí me parece impresionante. O sea, Jesús fue y murió por nosotros. Ahí. Es que es algo que no podemos ni siquiera describir, o sea, por eso es que de verdad cuando dice nunca sabremos lo que Él hizo por nosotros, o sea, no lo alcanzamos a digerir, increíble. Sí, Jesús hizo todo, y nosotros los cristianos no entendemos que esto es lo básico y todavía pensamos que es que nosotros también nos toca hacer nuestra parte. Por favor, cuando alguien les diga, sí, Jesús hizo su parte, pero a nosotros también nos toca hacer la nuestra. Vea, yo le diría, apártate de mí, Satanás. Discúlpeme que sea así, pero no se puede, porque eso no es cristianismo. Ya la obra la hizo Jesús. Mi Señor hizo todo, tu Señor hizo todo ahí en esa cruz y Él derramó su sangre por nosotros. Después de que Él hizo eso, ¿cuál fue el veredicto? Fuimos perdonados, ¿Cuál fue? fuimos salvados. El veredicto es perdonados. Perdonados, inocentes. Nosotros somos inocentes por la sangre derramada del Señor, por lo que Él hizo, por la fe en su sangre. Mira, Gina, tú fuiste perdonada, inocente, tú también, Anabel, todos los que estamos aquí, inocentes. La Biblia dice Romanos 8:1, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es la sangre de Cristo la que nos limpió de todo pecado.
somos inocentes, somos perdonados, que no haya duda sobre eso. Hago un paréntesis, no sé si esta parte vaya a salir en el video. Agradezco sus oraciones. Cuando yo estaba buscando gráficas para poner aquí de la sangre de Cristo, miren lo que me salió en YouTube. Todas Wow. La cámara negra. las gráficas salen borrosas, no salen gráficas. Dicen que si queremos ver esas gráficas, tenemos que darle una autorización. Wow. Satanás le tiene miedo a la sangre de Cristo crucificado. Aquí salían las fotos de Jim Caviezel en la película de La Pasión de Cristo. Yo le digo a mis hijos, ustedes ven eso y se aterran, pero lo que pasó allá en esa cruz, en ese monte del Calvario, fue peor. Fue Una terrible. carnicería. Fue peor que lo que muestra la película de La Pasión de Cristo. Tiene aquí vetado un acceso libre de la foto de la sangre del actor que hizo de Cristo aquí. Satanás no quiere que la gente conozca de la sangre. Y yo tengo un lema en mi vida. Lo que al diablo no le gusta, yo lo hago. Si a él no le gusta una cosa, a mí sí me gusta. Si él dice vaya para allá, yo voy para el otro lado. Así debe ser. A él no le gusta la sangre. Ok, entonces cierro el paréntesis acá de lo que ya casi vamos a terminar. Entendamos qué parte del periodo de la gracia nos encontramos con el marco de referencia según la Biblia. Entonces, recomiendo que busquen una serie que nosotros vimos al principio de este ministerio, que es Introducción al Apocalipsis. Luego habla varias cosas del Apocalipsis, de las iglesias. Fue una de las primeras series hace casi 3 años. Desde ese momento hasta hoy en día hemos aprendido muchísimo. Yo les cuento, yo he aprendido mucho. En esta época todavía me faltaba por conocer varias cosas. Hoy en día el Señor me ha mostrado más cosas, gloria a Dios, que antes. Pero aquí están algunos de los videos de la serie de la iglesia. Las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Y yo les voy a dejar los links de YouTube, se los voy a mandar también por el chat. Uy, sí, 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 sí. Listo, Saulo. Entonces ahí habla, Sí. pero en detalle de las iglesias, habla de las 7 iglesias. Vamos a mirar otras cositas aquí de las iglesias en donde nos encontramos. Esto es una introducción de lo que va a venir después. Entonces dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el postero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Luego dice, escribe estas cosas, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Está en Apocalipsis 1, del 10 al 11 y Apocalipsis 19. Vemos que hay 7 iglesias. Atención a esto, es muy importante que tengan en cuenta esto. Estas 7 iglesias corresponden a 7 iglesias de Asia Menor de en ese entonces, la mayoría, diría que todas fundadas por Pablo, pero que ya no seguían la doctrina de Pablo, sino que se habían descarriado. Pero también corresponde a 7 tipos de iglesias a lo largo de todo el periodo de la gracia, y por eso los invito a que lean, a que vean esta serie de las iglesias y que les mostré en el slide anterior, incluyendo la iglesia actual, y es el motivo de esta parte del curso. Pero también corresponde a 7 periodos en los que se ha ido la iglesia a lo largo de la historia, como les digo. Entonces, bueno, quiero aclarar, 7 tipos de iglesias desde el momento de Jesús, cuando se presentó acá, hasta hoy. O sea, que hoy en día tú puedes encontrar una iglesia que tiene características como la iglesia de Esmirna, otra iglesia que tiene características como la iglesia de Filadelfia, otra como la iglesia de Pérgamo, en donde uno va a encontrar de todo en una iglesia. Uno puede encontrar a la que profetiza, que se dice que es profeta, pero que es Jezabel. Uno puede encontrar al que dice es judío, pero que no es. Uno puede contar al que se arrodilló ante los nicolaitas. Uno puede contar al otro que persevera hasta el fin, como dice ahí, a nivel de la iglesia, el que persevera y levaré hasta el final. Digamos, no tanto de perseverar de obras aplicaría a nosotros, sino también en una iglesia en donde no se predica una sana doctrina, hay gente también que sufre porque no está recibiendo el alimento adecuado, pero por alguna razón está en esa iglesia. Entonces Dios conoce el corazón de cada persona. Pero motivo de este curso tiene que ver con el desarrollo de las iglesias, iglesia 1, iglesia 2, iglesia 3, de acuerdo a como Jesús lo iba revelando, porque es impresionante, en este estudio lo van a ver, y llegamos al último periodo de la iglesia, que es donde nos encontramos ahora. El último periodo, ustedes leen las 7 iglesias. La Odisea. Imagínate, Anabel, que hasta en eso, y eso lo vamos a ver más adelante en la otra sesión, la Biblia precisa que les acabo de decir, no le llama iglesia de la Odisea, sino Laodicenses. de los laodicenses. Laodicenses. Es la única de las 7 iglesias que no es llamada como iglesia que pertenece a una zona específica. Es la iglesia de los laodicenses, pero a las demás, y cuando quieran podemos leer eso, pero
A las demás le dice la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Esmirna, de Filadelfia, etcétera. Cuando llega a esta iglesia, le dice, escribe a la iglesia de los laodicenses. Y vamos a leerlo, y aquí nos va a decir por qué. Entonces les leo. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Atención, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. No conoces que tú eres cuitado. Bueno, aquí la versión habla de cuitado es desventurado, desgraciado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego para que seas hecho rico. No son palabras bonitas, ni mucho menos, ¿no? No. Jesús es así, a Jesús le gusta decir las cosas como son. Y vestiduras blancas para que seas vestido y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Y unge tus ojos de colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Atención a esta parte. He aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le haré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me asenté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, Amén. 14 al 22. Esto se lo está diciendo a una iglesia. Estoy tocando la puerta, ábreme. Esto que se usa para evangelizar inconversos no fue escrito, no fue dirigido por Jesús a inconversos. Fue escrito a una iglesia. ¿No les parece terrible? Esta iglesia, la de los laodicenses, si Jesús está en la puerta, es la iglesia que está ocupada adentro. Está haciendo cosas que no necesariamente, no es lo que Jesús quiere, porque Jesús le dice, te vomitaré de mi boca porque eres frío, que eres tibio. Porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Eso es duro, palabras duras. Le está tocando la puerta a una iglesia que está muy ocupada. Jesús, yo te abro ahora más tarde, que es que te estoy alabando. No, es que yo estoy aquí, estoy sirviéndote. No, es que estoy entreteniendo aquí a la gente. ¿Por qué dice de los laodicenses y no de la Odisea? Porque es la iglesia de la gente, es la iglesia democrática, la iglesia inclusiva, la iglesia que acepta a todos. A todos. Que te está diciendo, no importa, ven como eres. Hasta ahí está bien. Una vez llegas y conoces a Jesús, tu vida tiene que cambiar. Ven como eres, pero cambia. No puedes seguir como eres. Si tú tienes este tipo de problemas y vienes acá con tus problemas y quieres que nosotros aceptemos tus problemas porque te aceptamos como eres, este no es tu lugar. Así debía haber sido la iglesia. Pero dicen, no, es que él me acepta tal como soy. Yo soy así, así, así. No puedo decir muchas cosas porque yo quiero que el canal esté vivo por otro tiempo, porque no se puede hablar de esos temas porque eso lo están pillando. No, es que yo soy así. Entonces, acéptame. Entonces, estamos viendo cómo aceptan esas personas en las iglesias porque sí, porque es que tú eres así, así te voy a... Entra. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se vuelve inclusiva, tolerante. Correcto. Se vuelve una iglesia Permisiva. permisiva, una iglesia en donde todo el mundo puede... Y es que todo se ha malinterpretado, porque de verdad que cuando el Señor dice, ven, que te acepto como soy, es porque Él acepta al ser humano, pero lo que tú dices, tiene que haber una transformación. Todos. Entonces, cuando hablan de inclusividad, es cierto, el inclusive es aquel que de pronto va en silla de ruedas, el cojo, el que no habla bien, porque eso es lo que es, pero resulta que aquellas personas que no están de acuerdo con el tema, que son los que llaman que hay discriminación, es que por eso le llaman inclusive, no, es que el inclusive también tiene que ser el que hace lo contrario a la voluntad de Dios. No, y ahí sí. exactamente. Nada. Una vez me invitaron a una iglesia en la Florida y llega el pastor y dice en inglés, esta es la iglesia de la gente, the church of the people. ¿Saben cuándo volví yo? Nunca, porque es que la iglesia no es de la gente, la iglesia es de Cristo. Aquí Jesús está diciendo muchas cosas fuertes, pero todavía está tocando la puerta, esperando que esta iglesia de hoy en día, la iglesia de la dispensación de la gracia, le abra la puerta al Señor Jesucristo y deje de decir que es que ya la tiene toda, que todo está bien. Hoy en día todo es dinero. Hoy en día si no se hace con plata, entonces no, y recojan plata aquí, recojan plata allá y digan que está en maldición, si no al diezmo, etcétera, que doctrinalmente es incorrecto, es falso, y me estoy adelantando tal vez a la siguiente. Es la iglesia de los laodicenses. Yo quiero dejar aquí porque es que más adelante va a haber más información. ¿Cómo terminará la dispensación de la gracia? Se las dejo para la siguiente sesión. ¿Cómo así, Saulo? ¿Qué pasó? Sí, porque esto es otro tema. Estas dispensaciones anteriores, las 5 que hemos visto, han terminado en fracaso. La dispensación edénica terminó en la caída del hombre, de Adán. La dispensación antidiluviana, que es la dispensación de la conciencia, terminó en el diluvio.
En el La diluvio. dispensación del gobierno humano, que es la que le correspondía a la gente después de Noé, terminó en la confusión de lenguas después de Babel. La dispensación patriarcal, que era la de Adán, terminó con Israel sirviendo de esclavos en Egipto. La dispensación de la ley terminó con la crucifixión del maestro, del rey de los judíos. Así le puso Pilato, aquí muere el rey de los judíos. Todas las dispensaciones no han terminado nada bien. ¿Ustedes creen que esta dispensación va a ser una excepción a todas las dispensaciones que la precedieron? No creo. Ya conocemos la historia de las dispensaciones pasadas, cómo terminará esta dispensación, lo veremos dentro de 2 semanas. Entonces, muchas gracias por su asistencia, gracias Ay, espectacular, Gracias. Saulo. por haber Gracias, estado Saulo. escuchando aquí cosas diferentes, nuevas, también tal vez un poco distintas a los que se escucha día a día, pero bueno, para Súper. eso nos llamó No, el Señor. Sí, Siempre gracias, nos es Saulo. una llama. bendición que uno se abre más el entendimiento cada día, de verdad que sí. Uy, Gracias, sí, Saulo. espectacular aprendí. Estos 3 años han sido una bendición. Para mí, Gracias al muchísimo, yo Señor también he estado- por ti. Gracias al Señor porque te usó para que nos permitiera Janetti, es conocer que un se poco le- más. Bueno, aquí vamos a seguir hasta que el Señor venga por nosotros. Amén, Amén. amén, amén. Así es. Así nos Gracias, cierren, Saulo. nos cierren el canal, después veremos a ver qué se hace. Les recomiendo que vayan Pues, visitando pues, Rambo también. sí, hacemos cualquier cosa. Bueno, gracias a Ah, ustedes. bueno. Le damos Feliz gracias noche a Dios para por todos. ustedes. También acuérdense de orar. Oramos también para que esto que se está viendo acá alcance a la gente y que nosotros lo entendamos, lo interioricemos, entre en nuestro espíritu y podamos nosotros ser multiplicadores de esto nuevo que necesita este mundo y especialmente la iglesia. O sea, la iglesia hoy en día está necesitando muchas cosas porque la iglesia desafortunadamente ha sido manoseada, ha sido utilizada y oramos para que el Señor haga milagros también en las diferentes congregaciones y es Amén. para la gloria del Señor. Le pedimos a Dios que Él vaya tocando más corazones y que le abran la puerta al Señor, que más personas sean salvas y que las personas que no conocen a Cristo lleguen a su conocimiento a través de las Escrituras, porque es la única forma. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hay que Amén. conocer del Evangelio para saber cuál es el plan de Dios para nosotros. El Evangelio no es difícil. Sensibilidad, El sí, Evangelio no es difícil. sensibles. Esa es la carga que Dios nos ha dicho. Jesús nos dijo, lleve mi yugo, ese es el yugo. El Evangelio no es difícil, es simplemente poner de nuestra parte para entender qué es lo que Dios nos quiere decir, porque Él hizo toda la obra. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Y le pido a Dios Amén. que muchas personas crean más en la obra de Jesús y que muchos se conviertan a Cristo antes de que Él regrese por su iglesia. Amén, amén. Bendigo, así que tengan sea. una buena noche, una buena semana y nos estamos viendo entonces la próxima sesión, si Dios quiere. Listo, Saulo, gracias. Amén. Muchas Bendiciones gracias.